Ingresemos a View, al menú View y vamos a darle clic a Select. Estamos entonces en el menú View Select. Aquí nos aparece esta ventana y vamos a elegir dentro de estos cuatro cuadros que tenemos de opciones. En Model Style debe estar en Quick Hidden Line. En Deform Style observen que está en None, quiere decir Deform Style, estilo de deformación. Dice None, no presenta ningún estilo de deformación, pongámosle Deform para que nos presente deformado el elemento. En Contour Style, que es la parte de los niveles de colores que les decía, está en None también, vamos a ponerle que nos presente el contour, o sea, los niveles de colores. ¿Ok? Debe estar entonces en Deform y en Contour. ¿Ok? Vamos entonces a Deform, a Contour Data, a este botón. Nos aparece el cuadro de diálogo que dice Select Post Processing Data. Aquí vamos a observar el motor que estamos utilizando en XNASTran en un primer caso, caso 1. Deformación nos indica Total Translation, esto es los vectores de salida, Total Translation. Y en Contour nos indica PlatePut X Normal Stress. ¿Ok? Vamos entonces a explicar brevemente esto. ¿Qué cosa es Output Vectors? Output Vectors son los vectores de salida. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros como información gráfica en pantalla? La deformación. ¿Cómo queremos ver la deformación? Como una deformación total sería entonces Total Translation. ¿Ok? Total Translation. Si usted desea ver una deformación en el eje X, utiliza T1 Translation. Si usted desea ver una deformación en el eje Y, T2 Translation. Si usted desea ver una deformación en el eje Z, T3 Translation. Y también hay otras deformaciones que iremos viendo conforme avance este curso. T1 Translation, como les decía, nos indica la deformación en X. Si nosotros, por ejemplo, queremos saber la deformación total, utilizamos Total Translation. ¿Qué quiere decir entonces Total Translation? Vendría a ser el vector resultante. Digamos, esta barra que tenemos aquí donde está el mouse, observen donde está el cursor del mouse, la cruz, puede deformarse este punto bien hacia arriba o bien hacia la derecha, ¿ok? O bien hacia arriba en el eje Y o bien hacia la derecha en el eje X, ¿no? O una combinación de los dos, que es lo que será, ¿no? No será siempre hacia arriba o hacia el costado, se da una combinación de los dos que puede ser de esta forma, ¿ok? Es un vector resultante entre el eje Y y el eje X, ¿ok? Entre la deformación en Y y la deformación en X se da un vector resultante. Ese vector resultante es el Total Translation, ¿ok? El valor de ese vector resultante nos da Total Translation. En Contour, como les habíamos visto, les había dicho, el Contour son los niveles que se va a presentar según colores. Vamos a elegir que nos presente la 7420, que nos indica X Normal Stress. PlatePut X Normal Stress. ¿Qué quiere decir? Es la tensión, estrés es tensión normal o esfuerzo normal en el eje X. ¿Ok? Este es el eje X, puede usted observar. Nos va a dar las tensiones normales que se va a dar en el cuerpo, donde va a estar la máxima tensión, pero en el eje X. Dispuesto en el eje X. Le damos clic en OK. Nuevamente le damos clic en OK y observe el cambio del gráfico. Pasa de none, de ninguna deformación, a ningún contorno, a ningún color, observe que está blanco, a, o después de darle OK, va a pasar a obtener este gráfico con colores y con valores. ¿Ok? Analicemos primero lo que es la deformación que elegimos Total Translation. El valor lo vamos a encontrar aquí en información, nos dice Deform 0.0309, ¿ok? Total Translation. Quiere decir que el vector que más se deforma, el vector máximo, es 0.0309 pulgadas, ¿ok? O sea, casi un valor ínfimo de deformación Total Translation, que debe haberse dado seguro en este punto, ¿ok? En este punto se debe haber deformado con respecto a donde estaba. Aquí era donde estaba el punto, ahora observen que está más arriba. Claro que esto es una exageración, recuerden, no es exactamente lo que está aquí, esto es una exageración visual. Se ha deformado hacia arriba y se ha también metido un poco con respecto a X, ¿no? Se ha ido con X hacia la izquierda
y con I positivo hacia arriba. Es lo que ha pasado con este punto. El punto de aquí a la derecha, ¿ok? Este punto inferior se ha ido hacia la derecha y también ha subido un poco en I, ¿ok? Mientras que los puntos de la izquierda, los que están empotrados, no se mueven, ya que le pusimos, recuerden, fixed, le dimos el valor fixed. Bien, eso es con respecto a la deformación que elegimos como información total translation. Es una información directa, si se dan cuenta. Y en Contour vamos a obtener varios datos que se dan en esta especie de escala de valores y los colores que elegimos cuando entramos a View Option. Elegimos 64 colores. Esos 64 colores van a variar desde el rojo encendido hasta el color morado. El rojo encendido es el que tiene más valor y es 8713 PSI, es el valor que tiene. ¿Y qué valor indica este? Lo que le indicamos nosotros, también lo tienen aquí. Plate Boot X Normal Stress, o sea, 8713 de tensión normal con respecto a X. O sea, el máximo esfuerzo normal o tensión normal con respecto a X se da con el color rojo a 8713 y gráficamente lo podemos ver que se da en este punto. Este punto es el que más sufre y tiene 8713 de valor. ¿Ok? También los de color morado sufren una tensión normal, pero de valor negativo, lo tienen aquí, es menos 8440. ¿Ok? Una tensión normal también bastante fuerte, ya que esto está sufriendo una fuerza hacia arriba, está haciendo una especie de palanca. Aquí sufre una tensión y aquí sufre una compresión. ¿Ok? Sin embargo, la tensión nos indica es mayor. De acuerdo a esta fuerza que aplicamos, recuerden, de 60 pounds o 60 libras hacia arriba. Y los valores de esta escala, recuerden que están en PSI, Pound Square Inch, cuyo valor es libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Ok? Los valores que más se acercan a cero son estos de color verde y color un poco celeste, observe, son los valores mínimos, donde la placa no va a sufrir mucha tensión, como es en la parte intermedia de esta zona y también en la parte más hacia la derecha, ¿ok? Donde no tiene ninguna restricción y se podía mover libremente. Ahí no sufre mayor tensión. ¿Cómo cambiamos la información? Para cambiar la información nosotros tendríamos que entrar nuevamente a View Select, ¿ok? View Select, ¿ok? Entremos a View Select y podemos cambiar aquí la información que necesitamos. Por ejemplo, entramos a Default y Contour es lo que teníamos. Vamos a poner, por ejemplo, Animate en lugar de Font Style. Le damos clic en OK y observe qué es lo que sucede. Nos está dando una pequeña animación de cómo se está deformando el elemento. ¿Ok? Un pequeño video de cuál es su deformación. Vamos nuevamente a entrar a View, Select y dejémoslo en la opción Default. Ok, nuevamente pongan Default, le den clic en OK para tenerlo estático.